Amigos, bienvenidos a otra emisión más de Ritos y Retos de la Frontera Tierra Adentro. Está saludando desde la cabina de Cascabel Radio Social Arturo Morales Tirado. En esta ocasión vamos a tocar el tema de la asombrosa, de la maravillosa mariposa monarca y su relación con San Miguel de Allende e incluso cómo podemos visitarla, pues bueno, justo en este periodo de vacaciones, cómo podemos visitar los santuarios de la mariposa monarca. Por ahí va el tema de hoy y bueno, pues bienvenidos a este espacio en este periodo vacacional de fin de año. Esperemos que estén disfrutando la tarde. Está soleada, bueno, el día ha sido nublado, pero el sol nunca deja de brillar aquí en estas tierras del semidesierto de la frontera tierra adentro. Y bueno, bienvenidos entonces a esta emisión de Ritos y Retos de la Frontera Tierra Adentro, que como todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde, ya lo saben, transmitimos por las frecuencias de Cascabel Radio Social en el 92.1 de FM. También nos pueden sintonizar en todos sus dispositivos digitales en el planeta a través de la plataforma www.zeno.fm. Ahí busquen Cascabel Radio Social, www.zeno.fm, y ahí buscamos Cascabel Radio Social. Y también estamos transmitiendo en vivo a través de la plataforma de Facebook Live. Busquen la cuenta de quien les saluda en el micrófono, José Arturo Morales Tirado, y ahí nos pueden estar viendo y escuchando y viendo además la presentación que tenemos acerca de la maravillosa mariposa monarca, un fenómeno realmente asombroso, un fenómeno orgullosamente de Norteamérica, un fenómeno que en su migración espectacular pasa precisamente por este municipio, bueno, por esta frontera tierra adentro, y desde luego pasa por los municipios de Ocampo, San Diego, San Felipe, Dolores, San Miguel, Comonfort, parte de Apaseo el Grande, parte de Apaseo el Alto, y de ahí se va siguiendo, pasa por Tarimoro, por Jerécuaro, por Tarandacuao, y bueno, ya de ahí se va a internar a el bosque de Oyamel a más de 3.000 metros de altura en la serranía de Michoacán y el Estado de México, una serie de serranías que están con picos a más de 3.000 metros de altura. Está el Cerro Pelón en el Estado de México, está la serranía del Rosario en la zona de Ocampo, Michoacán, y también está Sierra Chincua en los municipios de Senguio y también parte de Tlalpujahua. En fin, un fenómeno realmente asombroso. De eso va el tema el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar describiendo esta maravilla que empieza su vida. Y bueno, no deja de ser también una reflexión interesantísima acerca de el fenómeno mismo de la vida y la muerte como parte de la existencia en la biodiversidad, parte de la existencia en el mundo, en el planeta. Déjenme recordarles que tenemos una vía de acceso a través del WhatsApp 415-105-0932, 415-105-0932, y de esta forma nos pueden dejar sus mensajes aquí en Cascabel Radio Social. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Y bueno, agradecidos también por sus comentarios, sus mensajes a través de Facebook Live. También les quiero decir que este programa se grabará y muy pronto lo estaremos también proyectando a través de la plataforma de YouTube en la cuenta de quien les saluda en el micrófono, Arturo Morales Tirado. Ahí nos pueden estar contactando. Y bueno, este fenómeno pues de por sí ya es una maravilla, atendiendo que este insecto que es el protagonista, pues es una mariposa, y una mariposa que empieza siendo un huevecillo del tamaño un poquito mayor a la cabeza de un alfiler. Después de esto, en 4, 5 periodos, va a tener un crecimiento espectacular, casi imposible de comprenderlo para nosotros. Imaginen que llega a crecer más de 500 veces su tamaño original del huevecillo. Algunos estiman que hasta casi 1000 veces.
a través de estas 5 diferentes etapas de cuando es una oruga. Después va a estar la maravillosa transformación de la metamorfosis dentro de la crisálida, dentro del capullo, que va a tardar unos 11 días solamente, y se transforma de oruga a mariposa. Y por si fuera poco, la tercera generación, cuarta generación, la generación Matusalem, que nace en el norte de los Grandes Lagos, en Canadá, va a volar más de 3.000 kilómetros por alrededor de unas 5 semanas hasta alcanzar los picos de estas serranías en Michoacán y el Estado de México, en estas sierras de volcanes a más de 3.000 metros de altura, sus picos entre la zona de Michoacán y el Estado de México, y van a adquirir su madurez sexual hasta febrero, donde van a permanecer entonces aquí en México desde la segunda, tercera semana de noviembre, y en febrero van a estar aptos, van a estar produciendo feromonas los machos. Tienen estos insectos presentan algo que se llama dimorfismo sexual, que es una diferenciación del género, del sexo del género de estos individuos, y se van a reproducir a partir de febrero hasta marzo. Las hembras, principalmente en un 90-95%, van a abandonar estos sitios y de allí todavía tienen que emprender una migración hasta la zona de Texas, Arkansas, Oklahoma, cruzando la frontera entre México y Estados Unidos, obviamente sin papeles. Son millones de ilegales que van a estar volando y cruzando esta frontera humana entre México y Estados Unidos, y bueno, arribarán allá por abril, y todavía las hembras, imaginen 400 huevecillos, ponerlos en la parte sombreada, que se llama en vez de las hojas del algodoncillo, o milkweed, que se dice en inglés, o es su nombre científico, las asclepias, que son más de 100 especies, pero además van a buscar entre 100 especies estas hembras, 4 especies en específico, que van a tener la cantidad exacta de los tóxicos que requieren integrar a su cuerpo entre la última capa de piel y la inmediata interna, y ahí van a pasar con estos tóxicos que les proporcionan las asclepias toda su vida. Bueno, esto imaginen 400 veces en 400 hojas diferentes, y bueno, ya al final, después de casi 7 meses, morirán estas hembras de la mariposa monarca de la generación Matusalem, que es la generación de finales de otoño y de todo el invierno. De esto va el tema de hoy. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Si nos está siguiendo en radio, te vamos describiendo este fenómeno, donde te decía que la oruga llega a crecer más de 1000 veces el tamaño original del huevecillo que está en la parte trasera de esta asclepia o milkweed. Hay 4, les decía yo, que tienen las cantidades exactas, bueno, requeridas por la mariposa, y las propias hembras van a buscar que sean estas 4 especies. Son la Asclepia curasábica, la Asclepia incarnata, la Asclepia tuberosa, y por ahí me falta alguna otra que ahorita se me fue el nombre. Y después de eso, les decía, van a crecer en 5 ocasiones. No crecen gradualmente, sino cambian de piel, y al cambiar de piel crece el organismo, y así hasta multiplicarse hasta casi 1000 veces el tamaño original del huevecillo. Después van a poner su capullo o crisálida. Por cierto, fíjense qué interesante. Este capullo, esta crisálida que pone la mariposa, pues bueno, para empezar la genera ella misma, y tiene otra virtud extraordinaria, que es el mimetismo. Así, este capullo, si está a un lado de hojas verdes, el color del capullo será prácticamente el mismo de las hojas. Y si la hoja ya está seca, la ramita donde puso el capullo, la mariposa, 11 días antes de que eclosione, fue seca y ya parece café, pues va a ser de color café el capullo. Finalmente, rompen el capullo y ya estarán en su forma de adultos, que son precisamente como mariposas, estos insectos
que van a tener, pues como ya saben, 3 secciones en el cuerpo propiamente, cabeza, tórax, abdomen. Del tórax van a emerger 4 alas, 2 pares de alas en la cabeza y un par de alas en la cabeza y un par de alas en la cola o las caudales. Y por cierto, los machos van a tener además una diferenciación, van a ser más pequeños y además estos machos van a tener las nervaduras, esas líneas negras, que es por donde corre la linfa, perdón, o una especie como de líquido donde corren sus nutrientes, lo que sería la sangre para los mamíferos. Bueno, eso va a correr por ahí las nervaduras de las alas, entre otras partes. Y cosa curiosa, el macho las tiene más delgadas y en el par de alas caudal tiene un pequeño puntito negro que en realidad es un saco donde cargan las ferormonas, que en el caso de la generación Matusalén, que es la que va a desarrollarse aquí en los bosques de Oyamel mexicanos, bueno, en este caso van a estar inmaduras hasta más o menos mediados de febrero y es cuando van a esparcir sus ferormonas los machos. Es este dimorfismo sexual para decirnos entonces que la hembra va a ser más grande, que va a tener las líneas negras y las nervaduras mucho más gruesas, más anchas, y obviamente va a tener un abdomen más largo. Recuerden que ahí va a cargar los 400 huevecillos que tienen la posibilidad de fertilizar en promedio. Hay que entender que este fenómeno de la mariposa monarca es un fenómeno de un animal social complejo. Y no nada más el ser humano forma sociedades y forma sociedades complejas, donde va a tener una evolución en tiempo, en espacio y en circunstancias. También hay otros simios, hay otros mamíferos, están las ballenas, los delfines, los chimpancés, los monos araña, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el mar pues están las ballenas, los delfines, las rayas, las orcas, muchos otros animales sociales. Pero en el reino animal también existen los insectos y dentro de ellos van a existir sociedades complejas como las de las hormigas, las termitas, las abejas y desde luego las mariposas monarca. Estas, imaginen, en un ciclo de un año, estas van a ser varias generaciones, en promedio vamos a decir 3 generaciones. Algunas de ellas nacerán en la zona de Texas, estas nacen por ahí de mayo más o menos, otras nacerán en el sur oeste de la cuenca del río Missouri o hacia el oeste de la cuenca alta del río Mississippi, y estas nacerán más o menos en agosto aproximadamente. Y esta tercera generación que en promedio, porque puede ser cuartas hasta quintas generaciones, pero estas que nacen en el río Missouri, esta segunda generación, vuelan hacia el norte todavía, siguiendo precisamente el desarrollo de las asclepias, de los algodoncillos, de los milkweed, y justo para las épocas de agosto, septiembre, se van a estar desarrollando en la parte norte de los grandes lagos de Norteamérica, en Canadá, y a partir de esto va a migrar esta segunda generación en promedio hacia esta parte norteña de los grandes lagos, y allí nacerá la tercera generación en promedio, que es la Matusalén, que será la que va a volar, la que va a migrar volando hasta los bosques de Oyamel mexicanos en Michoacán y el Estado de México. Y ellas estarán naciendo por ahí de septiembre, principios de septiembre, se desarrollarán como orugas todo septiembre y a finales de septiembre, principios de octubre, será que emprenderán su migración, el vuelo, hacia el sur hasta llegar a Michoacán entre la segunda y tercera semana de noviembre. Como les decía, todo esto lo van a tener en una evolución de tiempo. Durante un año van a ir surcando diferentes espacios, el sur de Estados Unidos, las planicies centrales hacia el oeste de Estados Unidos, de allí todavía volarán hacia el norte de los Grandes Lagos, y desde los Grandes Lagos este espacio itinerante hará que migren hasta las montañas volcánicas de las sierras que se encuentran
entre el Estado de México y Michoacán, en México, en estos bosques de oyamel o de abetos, que el nombre científico son los avis religiosas, en inglés les dicen los Douglas fir, y en fin, todo este proceso es un proceso complejo, donde hay tiempo, donde hay espacio, y va a haber circunstancias de gobernanza, donde vamos a tener liderazgos, va a haber mariposas que saben leer la geografía, que saben orientarse, que saben detectar dónde hay plantas verdes, turgentes, etcétera, para pasar la noche, que saben precisar dónde se encuentran las fuentes de agua en ríos, lagunas, que no estén tóxicamente contaminadas por el ser humano principalmente, dónde pueden encontrar flores para que se nutran de su néctar, donde a su vez pueden beber agua pura, en fin. Así que van a tener 5 circunstancias que son la gobernanza, van a adquirir también patrones culturales, algunas de ellas van a morir, van dejando su impronta con sus cuerpos, con sus olores, con sus recorridos marcados precisamente por el impacto que van teniendo incluso en los propios árboles donde van pasando las noches en esta migración itinerante de aproximadamente un mes, recorriendo más de 3,000 kilómetros, algo realmente asombroso. También van a tener diferentes papeles sociales dependiendo de su género, dependiendo de su edad, dependiendo de sus habilidades entre ellas para ir surcando estas rutas migratorias. Y por otro lado, además de tener esta evolución en tiempo y espacio, sus circunstancias de gobernanza, de liderazgos, de culturales, sociales, pues van a tener también una administración de sus recursos, como es el agua, sus alimentos, etcétera, y estas serán las circunstancias económicas. Ya además de eso, conforme van moviéndose en diferentes espacios a través del tiempo anual, pues también van a tener una reacción diferente a los diferentes ecosistemas que van cruzando. Desde estos a nivel del mar, casi polares allá en la zona norte de los Grandes Lagos, pasando por los bosques de estas rivieras del río Missouri, del Mississippi, de las planicies centrales, cruzando las hoy enormes y miles de hectáreas de agricultura comercial en Estados Unidos, después cruzarán el semidesierto hacia los bosques de oyamel en México, en fin, van reaccionando a diferentes ecosistemas. Así que van a estar migrando en tiempo, en espacio y con circunstancias de gobernanza económicas o administración de recursos sociales, culturales y ecológicas también. Realmente una maravilla como sociedades. Básicamente vamos a tener 3 grandes rutas, aunque 96% de la principal ruta es la Grandes Lagos por el centro del continente hasta las serranías entre Michoacán y Estado de México. Vamos a tener otro 3% por la ruta del Pacífico, más o menos de la frontera entre Estados Unidos y Canadá hacia la bahía de Monterrey aproximadamente, algunas otras en la bahía de Santa Clara, en la parte centro-norte de California. Y una última migración que es la de la costa atlántica, desde a veces Maine, parte de Quebec, Maine, y van cruzando el Atlántico. Hay vestigios, algunas veces se llegan a reportar incluso cruzando hasta Cuba, Ahí, no sé si me están escuchando allí, déjenme ver. Ahí tenemos, creo que ya estamos ahí de nuevo, perdón. Y les decía yo que hay indicios incluso que llegan a cruzar hasta Cuba inclusive. En fin, estas son las rutas migratorias. Otra cosa asombrosa de las mariposas monarca es que afortunadamente hoy en día ellas cuentan en México, en nuestro país, con una reserva de la biosfera que abarca más de 16,000 hectáreas, que es un terreno enorme, inmenso, y solamente para proteger en promedio 12 santuarios, 12 núcleos a donde llegan ya conglomeradamente estos millones de individuos extraordinarios que son la mariposa monarca, hembras, machos, y van a llegar a cimas que están por arriba de los 3,000 metros de altura a 12 diferentes sitios. Nada más les menciono los que están abiertos al público este 2025, que son los de Cerro Pelón,
que son los de la Sierra del Campanario y que son también los de la Sierra Chincua. Hay otros más en Michoacán, en el Estado de México. Nos reservamos el nombre porque estos no están abiertos al público. Y bueno, van a llegar estos millones solamente a poblar no más de un par de hectáreas. Tenemos noticias de que están poblando mayor cantidad de árboles, están ocupando mayor cantidad de árboles en la zona núcleo del Rosario, en las sierras del Campanario, y ayer estuvimos precisamente en una de las zonas núcleo de Sierra Chincua. Y sí, efectivamente, se ven poblados mayor cantidad de árboles que el año pasado. Hablaremos de esto un poquito más adelante. Esto quiere decir que se va incrementando poco a poco la población, aunque no tenemos ni el 5% de los millones que visitaron estos lugares hace 25 años. Es increíble el lesivo impacto humano que ha tenido el fenómeno de la migración de la mariposa monarca. Al vuelo, déjenme decirles que la Danaus flexipus flexipus, que es el nombre científico de la mariposa monarca, no es la única habitante del continente americano, que es donde habita precisamente. También tenemos la Danaus erythroprus, que esa se encuentra en la zona del Orinoco y en la Amazona, en la parte de las Guayanas, el sureste de Venezuela y obviamente en Brasil. Pero estas no migran, estas son 4 o 5 generaciones que viven permanentemente en estos climas más cálidos, más estables, más tropicales. Pero las que sí migran son estas que les estoy comentando, de Canadá, Estados Unidos, y llegan a México, de México regresan a estos lugares. Y bueno, recuerden que hay diferencias entre las hembras y los machos, o dimorfismo sexual, presentando los machos una especie de 2 puntos en sus alas caudales o de la cola, que son pequeños sacos donde van a cargar las ferormonas. También tienen el abdomen un poquito más pequeño. Y bueno, vamos revisando rápidamente porque el tiempo va avanzando inexorablemente. Y bueno, si nos está siguiendo a través de Facebook Live y si nos está siguiendo en radio, en tu carro, maneja con cuidado, llega bien a tu destino, disfruta los paisajes excepcionales de esta parte del norte de Guanajuato, de esta subcuenca alta del río Laja, de esta frontera de tierra adentro, de estos alrededores de la magnífica y espectacular, auténtica y todavía excepcional San Miguel de Allende, que es desde donde estamos transmitiendo a través de Cascabel Radio Social en el 92.1 de FM. Te está saludando en el micrófono, en esta transmisión en vivo, Arturo Morales Tirado, recordándote que también nos puedes revisar, nos puedes ver incluso a través de la cuenta de Facebook Live a José Arturo Morales Tirado. Recuerda también que va a estar grabado este programa y ya luego lo podrás ver incluso en la cuenta de José Arturo Morales Tirado en YouTube y desde luego en Facebook Live el próximo, durante todo un mes. Y también te recordamos que nos puedes sintonizar en el mundo a través de tu dispositivo digital por la plataforma www.zeno.fm. Ahí buscas Cascabel Radio Social y ahí estamos contigo. Y bueno, decirte entonces que esta mariposa monarca, que es el tema que estamos tocando hoy a propósito de las vacaciones, si tienes oportunidad, visítalas. También por ahí, abajo de mi imagen, en esta transmisión en vivo, puedes ver ahí mi WhatsApp y mi página de internet, por si te interesa hacerlo con un profesional con más de 30 años de experiencia. Con todo gusto nos ponemos a tus órdenes. Aquí estamos viendo una imagen del pequeño huevecillo que, como les decía, es un poquito más grande apenas que la cabeza de un alfiler. Es increíble. Bueno, el propio huevecillo es bien complejo, tiene una especie como de poros en la parte baja de su huevecillo, una vez que la hembra lo depositó en la parte sombreada de la hoja del algodoncillo, milkweed o la asclepia. Y a través de esta va a tener un intercambio de gases y no solo eso,
después de aproximadamente unos 5 días, va a empezar a eclosionar. Y lo primero que va a hacer el huevecillo, bueno, eclosiona, sale una pequeña larva, un pequeño gusanito, la cabeza oscura, negra, y se va a acercar a la base de la hoja y va a empezar a comer en su paso al resto de los huevecillos que se encuentre, y llegando a la base de la hoja va a comer la savia, el látex que está dentro del milkweed, y a través de esto toma estos tóxicos cardenoloides, que es el veneno que van a estar cargando como defensa contra sus depredadores. Déjenme decirles al paso que se han encontrado mariposas monarcas en Hawái e incluso en Nueva Zelanda, y parece que todo esto fue parte de las expediciones comerciales que tuvo la Armada Británica a través de, entre otros, de Cook y de muchos otros, y parece ser que los capullos zarparon, parece ser que de California hacia Hawái, Hawái hacia Nueva Zelanda, y bueno, ahí también hay Danaus flexipus flexipus, pero tampoco migran, ahí pues bueno, viven durante todo el año, generaciones que viven aproximadamente de 2 meses y medio a 3, sin presentar migraciones. Otra cosa interesante que le estaba diciendo yo, una vez que empieza a comer el látex, esta pequeña oruga, pues bueno, cambia de piel, va creciendo, y de esta forma va creciendo por etapas, por estadios. Esta oruga, que también es interesantísima, va a presentar una forma de confundir a sus depredadores, porque aparentemente es un gusanito con 2 cabezas, y entonces en la cola real del gusano va a haber unas pseudoantenas, y también va a presentar unas formas no reales de una especie como de cabeza en la parte trasera de su cuerpo, entre otras cosas. ¿Cómo puedo saber en esta oruga dónde está realmente la cabeza y el tórax? Recuerden que los insectos en general tienen solamente 3 pares de patas, y entonces tú vas a ver la cabeza, y después lo que ya como adulto va a ser el tórax, pues va a tener solamente 3 pares de patas, 3 por cada lado, y algunos pseudópodos o falsos pies que van a ser a veces 8, 4 de cada lado. Esos van a estar de la parte media hacia la cola de esta oruga. Y es una de las formas en las que puedes detectar dónde está la cabeza de esta oruga. Recuerden que tenemos 4 entre 100 en promedio diferentes especies de asclepias, que son las preferidas de estas orugas, que son las que les van a proporcionar la cantidad necesaria para ellas de ese veneno que van a estar cargando. Conforme van consumiendo y consumiendo las hojas de la asclepia, van cambiando también sus colores y se van haciendo más intensos, de color amarillo, naranja, y con filos, con rayas blancas y negras. Realmente un animal espectacular, que aquí, por cierto, en la zona de la frontera tierra adentro, San Miguel de Allende, se produce la Asclepia curasábica, que es una de las 4 favoritas, recuerdan, junto con la incarnata, la siriaca y la Asclepia tuberosa, son las 4 que ellas van a estar prefiriendo para su consumo. Es impresionante, les decía yo, cómo crecen. Si nos estás siguiendo en Facebook Live, ahí te estoy mostrando 5 etapas de esta oruga, desde que rompe el huevecillo, que es apenas una cabecita negra y su cuerpo blanco prácticamente. Ya en la segunda etapa empieza apenas a teñirse un poquito de amarillo y algunas líneas negras. Ya para la tercera está más definido, y bueno, la cuarta y la quinta realmente es una oruga espectacular, enorme, vistosa, etcétera, y crece más de 1000 veces el tamaño original del ser vivo dentro del huevecillo. Realmente interesantísimo, espectacular. Y bueno, recuerden que será importante que vayamos identificando cuáles de estas plantas son las que son importantes para la dieta y sobrevivencia de la especie, en términos de el veneno, el tóxico que ellas requieren para protegerse de sus depredadores. Así que si estás en el paso de la migración de la monarca y quieres colaborar con ella, hay una organización que se llama
Monarch Watch, monarchwatch.org. Esta búscala y ahí te pueden sugerir qué tipo de semillas de milkweed o de algodoncillo puedes sembrar en tu jardín, en tu rancho, etcétera, para colaborar en el alimento y migración de este espectacular ser vivo, complejísimo, ser social, que es la mariposa monarca. Y todo esto lo puedes hacer, obviamente, en México, en Estados Unidos, desde luego, y en Canadá. Y con esto, en específico, vas a estar plantando justo el vegetal que requiere este animal complejísimo. Ya después van a producir la crisálida o el capullo, dirían en inglés el cocoon, y recuerda que presenta camuflaje o mimetismo y va a tomar el color de las hojas que estén alrededor de donde puso la crisálida. La crisálida a su vez es otra parte de la mariposa que es complejísima, también tiene ciertos orificios donde hay intercambio de gases, etcétera, y a través de enzimas de bioquímicos que produce la propia mariposa se transforma de oruga en una mariposa, que es el estadio maduro. Incluso las que nacen en Estados Unidos y Canadá van a nacer y al día ya están sexualmente hábiles incluso para reproducirse. Vamos a decir que nacen maduras desde prácticamente las primeras horas de que eclosionan de la crisálida. Sin embargo, la tercera generación, la que nace al norte de los Grandes Lagos, no. Ellas van a nacer aparentemente con toda la madurez en su forma, en su fenotipo, pero no van a tener los niveles hormonales, no van a tener sus ferormonas maduras. Estas las van a desarrollar con cierta temperatura, con ciertas condiciones climáticas, humedad, hora sol, etcétera, etcétera, hasta febrero, justo en los bosques de oyamel o de abeto religioso, aquí en Michoacán y el Estado de México. Es otra de las cosas asombrosas que hace esta especie animal. Tienen algunas otras mariposas que, aprovechándose que cargan tóxicos, van a tratar de vivir en algún momento, coexistir con ellas en algún momento de esta migración. Y así tenemos a las mariposas virrey, que son muy muy parecidas, pero estas tienen en sus alas caudales unas líneas negras paralelas al tórax, y hay que decir que son también más pequeñas que la propia mariposa monarca. Interesantes mecanismos de la biodiversidad para sobrevivir. Y bueno, ya traten de revisar cuáles son las partes de una mariposa. Entre otras cosas, pierden las mandíbulas y ahora van a tener una especie como de popotito que se llama proboscis. Y esta proboscis es una que pueden enrollar para volar, para moverse mejor, y cuando están succionando néctar, succionando minerales de la humedad sobre las hojas o bien bebiendo agua, van a extenderla y de esta forma pueden acceder al agua, a los minerales y a sus nutrientes a través del néctar de flores, que por cierto florecen en diciembre, en otoño y diciembre, y por eso están aquí de visita en México y el Estado de México. Las antenas es otro organelo sensacional, además de tener sensibilidad al tacto, es extraordinaria, al olfato incluso. Van a tener percepciones al viento y algo que para nosotros pasa totalmente de noche, van a tener una excepcional percepción a los campos electromagnéticos del planeta Tierra, a los campos magnéticos también. Así que si tenemos impactado el medio ambiente por cables de alta tensión, ¿qué creen? Pues sí, van a estar afectando también parte de la migración de esta mariposa monarca. Les decía yo que básicamente tienen tres componentes, que es la cabeza, el tórax y el abdomen. Del tórax salen las 6 patas, los 3 pares. Del tórax también van a sostenerse las 4 alas, los 2 pares de alas hacia la cabeza y hacia la cola de la mariposa. En fin, sería interesante que revisaran esta anatomía simple de las mariposas monarca. Y como les decía yo, la tercera
para algunos cuarta, quinta generación, la generación que nació al norte de los Grandes Lagos tiene la capacidad de vivir más del doble de lo que viven sus mismas especies, pero las que nacieron en primavera y en verano. Una vez que empieza el otoño ya maduro, por ahí de octubre, finales de septiembre, va a comenzar la migración, que es más o menos al norte de los Grandes Lagos. Algunas llegan hasta Michigan incluso, al norte de Idaho incluso algunas, perdón, de Dakota del Norte, y ya de allí van a emprender esta migración hacia el sur. Recuerden que tenemos en general la Atlántica, muy poquitas ya hoy en día, la migración pacífica de las Rocky Mountains hacia la media y alta California, pero la mayor parte de la migración, que representa aproximadamente el 95-96%, lo van a hacer por la parte continental de Norteamérica, cruzando de Texas hacia la zona del semidesierto, por ahí por donde está la Huasteca, la zona montañosa que conocemos como la Huasteca, entre Tamaulipas y el estado de Nuevo León. Por ahí van a estar cruzando estas mariposa monarca, por ahí de los meses de octubre, más o menos en la tercera de octubre están cruzando sobre Monterrey. He tenido la fortuna de observarlas, y cuando lleguen a México van a descansar y a recobrar fuerzas y estímulos durante noviembre, diciembre, enero, y va a ser a partir de febrero que van a adquirir su madurez sexual y van a empezar a aparearse. Después de que se aparean, ya a partir de febrero, 14 más o menos de febrero, fíjense que pasa algo también muy interesante. Los machos, después de una actividad frenética de 5 días, pues van a perecer en el lugar. No hay que recogerlas, si van allá, no tomen ni siquiera las alas, porque recuerden que tienen un factor cultural de permanecer con sus olores, con sus elementos, tienen microescamas, etcétera, que todo esto va a hacer que depredadores se den cuenta de que están ahí las mariposas por millones y que no van a ser nada agradables para ellos si intentan pues consumirlas, ¿no? Por eso va a ser importante que respetemos incluso a las mariposas muertas si vamos hacia a verlas en este fenómeno, hacia los santuarios. Hay algo que es importante cuando salimos nosotros de San Miguel de Allende hacia estos santuarios en Michoacán. Vamos describiendo tristemente desde que comenzamos a cruzar el Bajío, que esto lo hacemos cruzando la frontera de los Altos de Guanajuato, de esta frontera tierra adentro, justo en el puerto de Calderón. Ahí termina los Altos de Guanajuato, y cuando comenzamos a descender en el carro hacia Comonfort, que es donde comienza el Bajío, las tierras bajas, pues empezamos a ver las 5 causas a través de las cuales el ser humano está destruyendo la biodiversidad, y dentro de la biodiversidad, pues a la migración y a la especie de la mariposa monarca. Estas son con el crecimiento desordenado de las zonas urbanas, también con la agricultura comercial. Hoy tenemos miles de hectáreas sembradas con 1 o 2 cultivos, con estos monocultivos, y van aislando las áreas naturales, que es lo que van a producir a la larga, además, endogamia, porque ya no se pueden reproducir o polinizar entre corredores biológicos estas especies con especies que viven kilómetros alejadas de ellas, y entonces empieza a empobrecer genéticamente la especie. Y otra de las 5 formas en que destruimos la biodiversidad, además con el desarrollismo urbano, la agricultura comercial y la ganadería comercial. La tercera sería el aislamiento de las áreas naturales y la producción de endogamia. La cuarta sería con la introducción de especies exóticas. Bueno, ya desde la época del eclecticismo en México, finales del XIX, principios del siglo XX, y seguimos después, se introdujeron especies vegetales, por ejemplo, para que crecieran más rápido, eucaliptos, fresnos, cedros, etcétera, en zonas donde no están estos individuos. Pero esto comenzó desde antes, hace 500 años, se introdujeron estas zonas semidesérticas, pues ganado vacuno,
caprino, ovino, gallinas incluso, puercos, etcétera, y con esto empezó la depredación de la vegetación local. En la época invernal se iban sobre los brotes de los encinos, los huizaches, los mezquites, etcétera, y se empezó la depredación, hubo sobrepastoreo, desaparecieron los pastos, empezó a estar expuesta la roca, ya no había suelo que los cubriera y cada vez empezó la dramática erosión hasta poner expuesta precisamente la roca madre en muchos de estos lugares. Y por si faltara otra cosa, también tenemos tres formas en que estamos produciendo cambios sustanciales en el medio ambiente. Y esto es a través de nuestra dinámica demográfica como especie humana, como especie animal en el planeta. También tenemos la sobreexplotación, el sobreuso de recursos naturales, principalmente suelo, agua, energía, biodiversidad, alimentos y la contaminación. Si esto lo agregamos a las 5 formas en las que estamos destruyendo la biodiversidad, que es el desarrollismo urbano, la agricultura comercial con pesticidas, con grandes masas de producción de alimento, etcétera, más a esto el aislamiento de las áreas naturales, junto con la endogamia que se empieza a producir, la introducción de plantas exóticas y, por último, la gran contaminación que generamos como especies en la atmósfera, en el suelo, en los ríos superficiales, en las presas superficiales. Volten a ver la presa Allende y la vergüenza que es para este municipio y para este gobierno, que prácticamente pasó de noche la infestación del lirio. Hay que señalarlo que esto comenzó precisamente con esta administración, la descuidaron terriblemente y sigue descuidada y sigue además siendo, pues bueno, una serie de manifestaciones que pues, todo huele a que sea por corrupción, porque no han hecho nada por esta infestación del lirio, que entre otras cosas pues contamina las aguas, hay menos oxígeno en el agua, han muerto muchas especies animales, acuáticas y desde luego vegetales, en fin. Bueno, producimos como seres humanos contaminación en la atmósfera, contaminación en la superficie y esta a su vez se va a ir al subsuelo y tenemos también produciendo contaminación en el subsuelo. Así que de estas formas estamos destruyendo la biodiversidad. Desarrollismo urbano, agricultura, ganadería comercial, sin prácticas sostenibles, endogamia al aislar las áreas naturales, introducción de plantas exóticas y contaminación. ¿Qué tal como especie? ¿Cómo somos? A todo esto vamos a estar impactando también la migración de la mariposa monarca, porque muchos de los factores de la migración tienen que ver con el clima. La migración obedece a diferentes cambios en las temperaturas que detectan las monarcas, humedad, viento, corrientes termales, radiación solar, alimento, cómo va desarrollándose la asclepia dependiendo de las estaciones y las estaciones a su vez motivando el crecimiento o no de estas plantas. Y bueno, con el cambio climático y con los cambios ahora de calendarios de crecimiento de las plantas, imaginen el trastocamiento que estamos teniendo, no solamente en el milkweed o en las asclepias, sino también en las mariposas monarcas, entre otros polinizadores. Más cambian también los calendarios de polinización, etcétera, etcétera. Tenemos también con estos factores climáticos el agua en sus diferentes formas, la pérdida o transformación de grandes áreas boscosas o de árboles forestales, los campos magnéticos, cómo lo estamos o no impactando con nuestros proyectos de generación de electricidad y por otro lado, pues se van multiplicando a latitudes más norteñas predadores de esta especie. En fin, factores de la migración de la mariposa monarca, el clima en general y ¿qué creen? Claro, el ser humano como quizás el depredador más importante. Fíjense que en esto de los campos magnéticos hay una parte interesantísima que investigó el doctor Chip Taylor de la Universidad de Kansas, luego ha estado en varias, es un tipo que debe estar retirado, pero sigue investigando, es su pasión, y él descubrió cómo las mariposas monarca tienen reacciones a los campos magnéticos. Lo hizo a través de hangares, baterías, etcétera, es súper interesante. Él también ha sido promotor de los microchips, etiquetas en alas de la mariposa monarca para detectar qué fenotipos, qué genotipos van trasladándose
por diferentes rutas del norte hacia estas áreas concentradas de los santuarios en Michoacán, y a su vez estas van hacia la zona de Texas, del sur de Estados Unidos, etcétera. Muy interesante. Y este Chip Taylor también ha sido de los promotores y fundadores de la Monarch Watch ORG, que es esta fundación. Búsquenla así, monarchwatch.org, búsquenla en internet, www con esto, y a partir de eso están promoviendo no solamente la plantación de asclepias, sino muchas otras medidas, conteos, reportes de migración, etcétera, de las monarcas, para tener a través de la ciencia ciudadana mejores reportes de todo esto. Justo por estas situaciones de investigación, hoy en día sabemos en este 2025 que no ha sido la deforestación en México, por llamarlo en general, que por cierto está cada vez más controlada y se promueve más la restauración pasiva, dejando que la naturaleza haga su propia restauración, evitando que el ser humano intervenga, impacte los ecosistemas de amortiguación de estos núcleos que se encuentran en los santuarios en Michoacán y Estado de México. Y hemos visto hoy en día que a partir de investigaciones de los últimos 10 años, los científicos han determinado que es a partir de las planicies centrales y los grandes cultivos comerciales en Estados Unidos, en general, en torno a los grandes lagos, en torno a la cuenca del río Missouri, que es extensísima, y desde luego a la cuenca del río Mississippi, que esta agricultura comercial y prácticas también en menor escala de ganadería comercial están impactando porque degradan los suelos, porque destruyen la biodiversidad, porque ponen monocultivos que abarcan miles de hectáreas de solamente 4 cultivos principales, 3 de hecho, y con todo esto van eliminando, entre otras cosas, pues a la vegetación silvestre, incluida las asclepias, incluidos los algodoncillos, incluidas las milkweed, incluidas las Asclepia tuberosa, las Asclepias ciriacas, las Asclepias incarnatas y las Asclepias curasábicas, que son las especies que van a estar utilizando más la mariposa monarca. Miren, aquí les estoy enseñando el mapa de la superficie ocupada para producir soya en Estados Unidos hace 3 años. Es impactante, justo sobre la ruta de migración de la mariposa monarca, por lo menos en una tercera parte de toda la ruta. Y obviamente, pues ha ido en detrimento la vida silvestre con el aumento de estas superficies. En términos también, por ejemplo, de la producción de trigo, pues también se ha visto parte marginal de esta ruta impactada también por estas prácticas de los seres humanos. Otra de las partes más importantes, pues bueno, son los cultivos de la soya, del sorgo y el maíz para producir alimento para, entre otras cosas, el ganado. Son el sorgo y el maíz son de uso forrajero. Y entonces para, pues no sé, mayor cantidad de hamburguesas comerciales, pues sí, se han requerido mayor cantidad de hectáreas de maíz y de hectáreas de sorgo, y justo en el cruce de la migración de la mariposa monarca hay una relación directa con el detrimento de las poblaciones de asclepias, de las poblaciones de mariposa monarca, y obviamente el incremento de estos cultivos forrajeros. Aquí les estoy enseñando diferentes mapas en torno incluso al algodón comercial, cómo todos estos van impactando en mucho parte de la ruta de la mariposa monarca. Al final del día, y para ir cerrando el programa, admirable que llegan a Michoacán y al Estado de México a vivir en conglomerados de millones. Y algo que es interesantísimo también de la forma de la mariposa monarca es que el pigmento naranja brillante, etcétera, lo tienen en la parte posterior de sus alas, y en la parte anterior van a tener otro tipo de microescamas. Estas microescamas pues tienen que ver con una lupa o con microscopio, y van a cubrir las fibras de las alas, y son importantísimas para impermeabilizar en contra de la lluvia, el hielo, el granizo, incluso el rocío, el aguanieve, en fin, a este animalito
pero justo cuando no tienen temperatura, recuerden que los insectos no son de sangre caliente, no tienen pulso todo el tiempo y entonces dependen de la irradiación solar, de los rayos del sol. Y por eso va a ser importantísima, por un lado, que le esté pegando el sol, pero más importante la temperatura. Si las mariposas monarca no tienen 14 grados de temperatura, van a reducir su metabolismo a veces hasta el 5%. Imaginen ustedes que están latiendo a 62, 63, 64 pulsaciones por minuto, 60 por minuto, y de repente disminuyan sus latidos hasta 3 latidos por minuto. Bueno, eso es un paralelismo de lo que sucede en el cuerpo de esta asombrosa mariposa monarca, que si no llegan a tener los 14 grados centígrados, bajan su metabolismo a veces hasta el 90%, y por eso se hacen muy frágiles. Aquí en México van a ocupar principalmente las hojas de los oyameles y van a estar viviendo por millones unas a otras. Ahora, las dominantes van a ocupar el lado sur de estos árboles, de estos racimos, porque es a donde pega más el sol y seguramente serán las que alcancen antes la madurez sexual y empiecen a parearse en una forma más, precoz al promedio de las demás. Les estamos mostrando algunas fotos de estos picos altísimos donde estuvimos el día de ayer precisamente y les comentaba que tenemos 12 zonas núcleos en estas serranías de Michoacán, del Estado de México. Incluso tenemos ahí por ahí alguna cercana a Guanajuato, pero me reservo el nombre de la misma para tratar de que se preserven estos santuarios. Y bueno, son realmente unos bosques impresionantemente bellos. El oyamel, el abeto religioso, el avis religiosa en latín, en el nombre científico, es espectacular. Es un árbol que llega a vivir hasta 70 años. Y bueno, vamos a tener una colección de depredadores para la monarca también importantes. Muchas de ellos son aves. Tenemos al ratón de hojas negras, de orejas negras, entre otros, como un depredador secundario. Tenemos lagartijas, etcétera, etcétera. Por eso va a ser muy, muy interesante no nada más observar la mariposa, sino todo su entorno. Y recuerden que vienen a alimentarse, sí, a hibernar, pero no están todo el tiempo con el metabolismo reducido. De hecho, vuelan cuando tienen más de 14 grados y sol para buscar el néctar en las salvias mexicanas, que son estas de color púrpura, la salvia mexicana, que es el mirto de color rojo, o también tenemos las salvias de flores de color más oscuro, aretillos, tenemos hojas anchas, vamos a tener, allá le dicen memela también, allá en la zona de Michoacán, en fin, una infinidad de flores. Desde luego vamos a tener el cardo santo y mucho supermercado que van a tener las mariposas para poder alimentarse durante su estancia aquí. Y bueno, este fenómeno relativamente nuevo nació apenas con el doctor Alfred Urja, en 1975, que se completó todo este ciclo. En México hemos tenido al doctor Rendón y al doctor Carlos Galindo Leal. Orgullosamente fui su compañero, me siento orgulloso de haber sido su compañero desde primaria, gran investigador. Él siguió en una trayectoria a las monarcas y las fue siguiendo hasta sus sitios de hibernación. Y bueno, ya para cerrar el programa, por último, dejarles aquí algunas imágenes del día de ayer que tuvimos allí en Sierra Chincua. Es realmente un espectáculo verlas y desearles que se la pasen muy bien en este periodo vacacional. Traten de ser lo más racionales hacia el medio ambiente, hacia nuestro patrimonio cultural. Aprecien el valor enorme que tenemos en San Miguel de Allende de patrimonio natural y cultural. Si salen fuera de San Miguel, pues igualmente disfruten, sean turistas sostenibles, responsables con su medio ambiente, y los invitamos a que estén con nosotros una vez que pase este periodo vacacional y nos sigamos escuchando por aquí. Por ahora vamos a hacer el corte de estación. Les deseamos que tengan felices fiestas de fin de año.
y desde luego felices fiestas también de principios de año. Se despide de ustedes en el micrófono Arturo Morales Tirado,